Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Sentirán que es de uso colocar el nombre propio de una persona en el buscador para encontrar información. Si el nombre es Antonio Brailovsky, las opciones que nos devuelve son muchas. Buscamos en los estantes de la biblioteca. Ahí encontramos este libro, que le pido a nuestro director si por favor lo toma, de 2014, Economía y Medio Ambiente, una relación difícil, que el profesor Brailovsky comparte su autoría con Jessica Timm. En este texto encontrarán la preocupación por esa relación difícil, en cuya dificultad los seres humanos tenemos mucha responsabilidad. Te agradezco, Antonio, que estés aquí para ayudarnos a entender un poco más o a comprender un poco más sobre el origen y el alcance de ese distanciamiento. Gracias por invitar. El distanciamiento tiene que ver con la forma en que nuestra economía se organizó, que se organizó pensando en los procesos de producción, distribución y consumo, la definición de economía, y descuidando de dónde venían los recursos naturales que sostenían todo ese proceso de producción. Y descuidando además qué pasaba con la parte que se desechaba del proceso productivo. Entonces hay dos extremos en los cuales la economía tradicional no intervenía. Los recursos naturales, que se suponía eran infinitos, nunca se iban a agotar, y el desconcierto cuando empiezan a agotarse. Y por otro lado, los residuos que se tiran en cualquier parte y no importa, y el desconcierto cuando los niveles de contaminación en muchos sitios empiezan a superar los umbrales de riesgo. Y estas cosas estaban afuera de la economía. Entonces, bueno, la discusión es cómo los metemos adentro. Recientemente Noam Chomsky visitó nuestro país y hacia el final de una conferencia magistral dijo esto, que me voy a permitir leer. Claro. La especie humana está al borde del precipicio. Dos sombras se ciernen sobre la humanidad: la guerra nuclear y la catástrofe ambiental. En los últimos años estas amenazas están creciendo. Para la primera conocemos la respuesta: hay que eliminar las armas nucleares. El filósofo estadounidense asumió que no sabemos cómo resolver la catástrofe ambiental. ¿Qué crees vos? Yo creo que lo primero es plantearse que existen problemas. Una vez que una sociedad acepta que existen problemas, bueno, empezamos a discutir cómo atenderlo. Una cosa que, para usar un término adolescente, a los que trabajábamos en medio ambiente antes nos ponía de la nuca, era cuando la gente pasaba encima del riachuelo y decía que aquí no había problemas de medio ambiente, que no lo podían ver. En este momento la sociedad puede ver que existen problemas. A partir de que la sociedad puede ver que existen problemas, el paso siguiente es que ingresen al diálogo político. Bueno, hay problemas. ¿Cómo los van a atender? Señor candidato a la presidencia de la Nación, candidato del partido A, candidato del partido B, candidato del partido C. ¿Qué van a hacer con los bosques, con el riachuelo, con el cambio climático, con esto, con lo otro? Y creo que
ciudadanía tendría que reclamárselos y preguntarles con mucha mayor energía de lo que está haciendo. Así como la gente les pregunta qué van a hacer con la seguridad, con el dólar, con la inflación, bueno, ¿qué van a hacer también con los temas ambientales? ¿Sabés que una nueva plataforma petrolera llegó a las Islas Malvinas para explorar la existencia de hidrocarburos? Sí. Daniel Filmus asegura que esto es o que impone un importante riesgo ambiental. Las sanciones que se pueden aplicar para este tipo de acciones u otras impiden o neutralizan los efectos ambientales sobre la voracidad económica. Yo creo que las sanciones han sido débiles. Hay un ejemplo muy interesante de otra plataforma petrolera que estalló en el Golfo de México, de la British Petroleum, hace unos pocos años, generó un desastre espantoso en el Golfo de México, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya era presidente, dijo la única grosería que se le conoce en su trayectoria, dijo: a la British Petroleum le vamos a patear el trasero. Y no se lo pateó, porque una vez que entraron a negociar a puertas cerradas, atenuaron todas las amenazas. Entonces, el problema es cómo compatibiliza uno el cuidado del ambiente con el hecho de que algunos de los sectores que amenazan al ambiente son muy poderosos. Lo suficiente como para que el presidente de Estados Unidos se haya guardado sus amenazas y haya llegado a algún arreglo por debajo de la mesa. Dicho de otra forma, es más fácil pagar este tipo de multas o de sanciones que realmente evitar este tipo de catástrofes, ¿no? En general sí. Ahora, una vez que está planteado eso, ¿de qué manera los ciudadanos preocupados empezamos a empujar las cosas para que sea más difícil pagar y sea más probable que se eviten los daños? Ustedes afirman que la faceta conflictiva de la relación ambiente-sociedad es un tema que cada cultura debe resolver según su peculiaridad. Sí, creo que cada cultura, cada sociedad se plantea sus propios problemas, donde hay conflictos de poder, concepciones religiosas. No es lo mismo pensar en el río como fuente de desechos que en un río sagrado, por ejemplo. Es más fácil proteger el río si es sagrado que si la sociedad lo piensa como cloaca. Creo que cada sociedad tiene que encontrar su camino, aprendiendo un poco de lo que le pasa a otras sociedades, pero no sé si hay universales. Pero no habría cuestiones que, digo, así como en otros temas decimos, son cuestión de Estado. En el tema ambiental, ¿no habría cuestiones que tendrían que ser una cuestión universal? En mi opinión, la principal cuestión universal es el abastecimiento de agua, el agua potable. Hay una diferencia cualitativa entre el servicio público de agua y saneamiento y los servicios públicos de transporte, los ferrocarriles, los teléfonos, etc. Cuando los ferrocarriles o los teléfonos andan mal, la gente se enoja. Cuando el agua o el saneamiento anda mal, la gente se muere. Y esto da un salto cualitativo, es otra cosa. Y creo que hay que empezar a considerarlo como otra cosa. Por eso hay un movimiento fuerte para considerar al agua y saneamiento como derechos humanos. Esto ha sido aceptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 3 o 4 años a propuesta de Bolivia. Todavía no hay un convenio internacional que lo ratifique, pero está ahí. Iba a estar en la última reforma al Código Civil de la Argentina y al final quedó afuera. Pero yo creo que hay que mantener el debate sobre el tema del agua como derecho humano. Yo creo que debería ser tratado. Lo que pasa es que eso obliga a ordenar las prioridades. Nosotros tenemos en Argentina mucha más gente con acceso a pavimentos que con acceso a agua segura.
y uno dice, el pavimento es comodidad, pero el agua es una cuestión de vida o muerte. Y habría que reformular las prioridades de inversión pública, que las prioridades de diseño urbano. Hay una cantidad de cosas que requieren mirarlas desde otro ángulo. Convendrás conmigo que los saberes que algunas culturas poseen pueden ser objeto de apropiación por intereses económicos. Claro. Es el caso de las compañías farmacéuticas multinacionales que te pido que amplíes. Empieza con un señor llamado Gerhard que a mediados, en la segunda mitad del siglo XIX, viaja a Sicilia, va con su mujer, la mujer tiene unos dolores espantosos de cabeza y los campesinos le dan un té de corteza de sauce. El sauce es una salicácea, de allí sale el ácido acetilsalicílico, que era un conocimiento ancestral de los campesinos de Sicilia, que termina sintetizado por una gran empresa que obviamente nunca le pagó a los campesinos. Me sonrío porque ya estamos todos buscando corteza de sauce. Que no les pagó el conocimiento. Pero pasa entonces con un tema difícil y complicado, que es cómo se valoriza el conocimiento ancestral. En un mundo en el cual hay apropiación privada, en un mundo en el cual hay patentes, nos lleva a otro tema, el tema de la ética, que debe ser otro de los hilos conductores. Gran parte de la investigación farmacéutica se hace porque los productos farmacéuticos tienen una validez de 30 años, después de lo cual la patente vence y pasa a ser genérico. Entonces, en general, las empresas trabajan en nuevos productos que no son necesariamente mejores que los anteriores, pero que les permiten la exclusividad de la patente. La película El jardinero fiel muestra qué pasa con algunos de esos productos cuando no llegan a las farmacias, que no llegan al mercado porque durante el proceso de experimentación con seres humanos se descubre que matan más gente de la que curan. Esto ha sido planteado en la película El jardinero fiel y es un ejemplo de muchos de cómo la ética no está atravesando todas las profesiones. En este caso, experimentación con humanos solamente para tener el monopolio de una patente sobre productos que reemplazan a otros que ya están probados y víctimas en el camino. En el libro hay muchas referencias, y me atañe, a lo que es la situación o al mercado inmobiliario y a las valoraciones que pueden hacerse más allá de los bienes inmuebles. Coincido en el valor de lo arbolado, si bien algunas especies pueden causar trastornos al entorno por diferentes factores, por ejemplo por su tamaño desmesurado. ¿Cómo armonizamos la relación hombre-árbol en lo urbano? Yo creo que para eso hay una cantidad de especies en que se plantean como más aptas o como menos aptas para el uso urbano, y eso los municipios en general tratan de hacer un listado y requiere a veces una forma de plantado especial. Por ejemplo, hay árboles que requieren no ser plantados directamente en la vereda, sino adentro de un tubo vertical, para que las raíces no se metan en las cañerías de las casas, por ejemplo. U otros árboles, como los eucaliptos, que son buenos para pantanos porque desecan, pero que en tormenta pueden caerse ramas enormes. No, en tormentas pueden caerse ramas enormes y provocar víctimas. De modo que allí tiene que haber, como en todas las cosas, una respuesta técnica. Estas especies son mejores, estas otras especies traen problemas. ¿Sabes que al leer en tu libro Belleza escénica pensé en los intangibles? Sí. Liesel invirtió mucho tiempo en explorar la metodología para valorar los bienes intangibles.
¿Es posible valorar económicamente esa belleza? Yo diría que lo esencial no, pero tal vez algunos aspectos en cuanto a los factores de atracción. Está claro que el público prefiere estar cerca de una plaza, de un espacio verde, y eso tiene que incidir en los valores. Y cuando uno ve la edificación en Mar del Plata, donde lo que se ha hecho es una hilera de edificios altos frente al mar, que además le tapa el paisaje a los demás. Pero esa hilera de edificios altos frente al mar está diciendo algo. Es decir, hay gente que está dispuesta a pagar diferente por la fachada que da al mar frente a la contrafachada que da a la ciudad. Antonio, ¿por qué el PBI no dice nada acerca de cómo están siendo usados los recursos naturales? El PBI, el Producto Bruto Interno, es como si fuera el sueldo de un país. Es decir, todo lo que se produjo a lo largo de un año. Y nosotros tenemos comprometidos varios. Y la riqueza, varios sueldos. Sí, pero digamos, hay que hacer además la cuenta de la riqueza. Es decir, yo gano tantos pesos por mes, por año, etcétera. Pero además yo tengo un departamento, tengo un autito, etcétera, etcétera, que tampoco irían en el cálculo del PBI. Y van en el cálculo de mi patrimonio. Entonces, tendríamos que hacer las dos cuentas. ¿Cuánto gana el país a lo largo del año el PBI y cuánto tiene? Porque uno piensa, si uno hiciera la cuenta del PBI de la destrucción de un bosque, de repente somos todos ricos porque nos llevamos todos los árboles y los vendemos, y al año siguiente pasamos a ser todos pobres porque se acabaron los árboles. Bueno, ahí hay algo que necesita ser explicado, y lo que nos falta es la cuenta de la riqueza nacional. ¿Cuánto vale esa riqueza? ¿Y quiénes deberían ser los encargados de efectuar esa cuenta? Los mismos organismos públicos, sí, científicos, el área de economía de la nación y de las provincias. ¿Coincidirás conmigo que la responsabilidad social empresaria en ocasiones parece un mea culpa? Y hasta podríamos decir que lo que algunas empresas hacen en relación al ambiente y a los recursos parece más una defensa corporativa. ¿Cuál es tu opinión del empresario argentino en este tema? Yo creo que la nuestra es una sociedad que no está atravesada por la ética. Y los empresarios son una parte. También son otra parte los periodistas que hoy dicen viva el gobierno y mañana dicen muere el gobierno según el que les pague, y que cambian permanentemente de opinión. También son los políticos que a uno le dicen, y yo no sé con qué partido voy a ir, si voy a ir con los negros o los azules. Y uno dice, tienen ideologías distintas. Te da lo mismo ser candidato de este que de aquel, y realmente les da lo mismo. Entonces, yo creo que la nuestra es una sociedad que no está reclamando ética a sus miembros. Y ligado con eso, también el empresario que contamina y que después dona escuelas. Generalmente escuelas de formación de guardaparques o algo por el estilo, o como para decir que es un empresario verde, pero estamos todos en el mismo país y en la misma cultura, y que cada uno en su profesión conoce las fallas de ética y la impunidad de esas fallas de ética. Creo que es parte del mismo paquete cultural. En lo que hemos venido escuchando se refleja una de las afirmaciones más fuertes del texto. No siempre se cometen errores ambientales por ignorancia. Se cometen porque se desconoce de alguna manera el efecto, o porque trascienden, o porque los efectos trascienden la propia existencia de cada una de las personas. Digamos que la presión de la rentabilidad es más fuerte que la presión de la ética. Cuando un investigador del CONICET planteó
el glifosato es un plaguicida de riesgo y que hay que tratarlo como una situación, como un material de altísimo riesgo, como el glifosato es la base de de las grandes cosechas de soja del país, inmediatamente se lo desestimó desde el sector público y desde el sector privado, hasta que la Organización Internacional del Cáncer hizo la misma advertencia. Cuidado, el glifosato puede provocar cáncer. Entonces, mientras las presiones económicas no estén contrapesadas por presiones éticas en el sentido contrario, bueno, es más probable que las presiones económicas avancen en ese sentido. Volvemos al tema de valores y de valores públicos. Te pido que expliques qué es externalidad y por qué considerás que los países del tercer mundo están llenos de externalidades. Externalidad es cuando una empresa tiene un costo y se lo descarga a otro. Es decir, una empresa que debería cuidar el efluente de su producción y en vez de limpiar el efluente lo tira al riachuelo. Entonces es un costo que le tira al resto de la sociedad. Entonces se usó el destrabalenguas de internalizar las externalidades, que consiste en encontrar mecanismos para que las empresas se hagan cargo del costo que le tiran a los demás. Que no se lo tiren a los demás, sino que se lo hagan cargo. Bueno, ¿Y considerás que el tercer mundo está lleno de ese tipo de externalidades el tercer para mundo, utilizar el nombre propio que vos le has dado? el tercer mundo ha usado, en general, una estrategia recomendada alguna vez inclusive por el Banco Mundial y por una cantidad de organismos internacionales de economía, ha utilizado como estrategia de crecimiento económico el buscar aquellas industrias sucias que están expulsadas de los países del norte. Entonces, cada vez que en el norte hay una regulación ambiental que dice esta tecnología no se puede vender aquí por tal motivo de riesgo a la salud, siempre hay algún país del tercer mundo diciendo, no se vendrían para acá. Nosotros tenemos leyes más laxas, que es lo mismo que pasa con el tema del trabajo infantil y con el tema del trabajo irregular en el área hortícola y en el área textil. Es decir, se puede vender jeans muy baratos o se puede fabricar jeans muy baratos con trabajo infantil y trabajo esclavo. O también se puede vender mucho más barato o con productos o con fábricas que hagan productos sin tener en cuenta las normas ambientales. Correcto. Para cerrar, Antonio, ¿qué papel juega la educación ambiental en el adecuado manejo de los recursos naturales? Yo creo que es una serie de facetas. Por un lado, básicamente la educación ambiental es educación ciudadana. Y esto requiere una mirada de ciencias naturales y de ciencias sociales. ¿Por qué las dos? Porque las ciencias naturales nos pueden explicar qué le pasa a los seres vivos de un río si alguien tira una sustancia tóxica. Pero solamente las ciencias sociales pueden explicar por qué la sociedad nuestra tolera que alguien tire una sustancia tóxica al río. De modo que necesitamos de todo esto para formar ciudadanos preocupados que desde su lugar, la empresa, el gobierno, las entidades vecinales o lo que fuera, desde cualquier lugar, hagan su aporte, su intervención, que puede ser propositiva o puede ser de reclamo. Oigan, esto no puede ser. En definitiva, el comienzo de la limpieza del riachuelo, que es lento, incompleto, le falta mucho, pero se hizo en unos pocos años mucho más que en el siglo anterior. El comienzo de la limpieza del riachuelo se debió a reclamos ciudadanos de gente que decía esto no puede seguir así. Así que yo creo que hay que apuntar a formar ciudadanos
preocupados que actúen cada uno desde su lugar. Abuso de tu cordialidad y de tu campo de conocimiento. ¿Qué mensaje le darías a aquellos que nos están viendo en relación a los recursos naturales y el ambiente? Un llamado a involucrarse, a percibir los problemas, a actuar sobre esos problemas. Otra vez, cada uno desde su lugar, desde su lugar como empresario, como docente, como vecino, como funcionario. ¿Qué problema tengo aquí? ¿Qué puedo hacer para mejorar un poco esto? Gracias, Antonio. Espero que hayas estado cómodo. Por supuesto. Gracias por invitar. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.